Ahí tenemos los participantes. Aquí. A ver, saluden, por favor, para ver si es que les pueden escuchar. A ver, saluden, por favor. Sí, ya está en sesión, ya hay participantes. Aquí se ve usted en su pantallita y puede saludar. Pregunte si lo escuchan, que le contesten por el chat. Muy buenas noches. Iniciamos la segunda sesión del curso Planeamiento Estratégico en el Sector Público. Por favor, confirmar por el chat si pueden escuchar perfectamente. Correcto. Ya, puede comenzar. Muy bien. Vamos a continuar con este aspecto primario, introductorio, a lo que es la conceptualización del proceso del planeamiento estratégico. Habíamos estado hablando del aspecto relacionado con la filosofía del tema. Luego entramos a un aspecto muy importante respecto a lo que significa las funciones de la planificación. Es importante insistir en esto por cuanto los que entramos a esta especialidad y formamos planificadores, no podemos partir si no entramos primero a esta fase conceptual de lo que es el proceso en sí. Y habíamos mencionado tres funciones importantísimas, aparte que pueden aparecer otras funciones ya con la práctica, pero lo importante es tener en cuenta que el proceso de planeamiento no podrá iniciarse si no tenemos pleno conocimiento de las funciones de la planificación. Hablábamos de la función prospectiva, la cual significaba delinear la visión de mediano y largo plazo. En este caso estamos hablando del sector público y entendemos que esta visión de mediano y largo plazo parte de lo que significa la concepción del sector público y su intervención en la economía y en la sociedad. Identificar alternativas y prioridades de decisión del gobierno era otro aspecto importante de la función prospectiva. Y explorar nuevas estrategias económicas y sociales. Para ello, decíamos, lo importante aquí era dos aspectos: la generación de los escenarios probables, posibles o deseables, y acompañado a ello lo que puede estar significando los recursos presupuestales. No olvidemos que el concepto de presupuesto en términos económicos se refiere a la expresión monetaria de todos los recursos que tenemos que utilizar
tanto para el funcionamiento como para la inversión de las instituciones públicas. Entonces, esta exploración de estrategias y la definición de las mismas nos va a significar pues que su implementación va a demandar evidentemente los recursos que necesitan el logro de los objetivos. La otra función era la función coordinadora, en la que establecíamos un aspecto muy importante en cuanto a no solamente la coordinación interna de la institución pública, sino también su entorno. Y su entorno fundamentalmente con las variables macroeconómicas que engloban a esta actividad pública a través de las diferentes instituciones del sector público. Y en este sentido son la coordinación de las políticas públicas y las políticas de gobierno. Habíamos mencionado que estas políticas públicas, en el caso del sector público, las tenemos definidas, que son más que todas las políticas del Estado. Estas políticas del Estado las encontramos en el Acuerdo Nacional y establecíamos esta coordinación en cuanto a cómo las políticas de gobierno pueden generar la posibilidad de concretizar las políticas de Estado en función de lo que significan los grandes objetivos de desarrollo nacional. Y no solamente la coordinación va a ser con lo que significa el Ejecutivo, el Legislativo, sino también con la sociedad civil totalmente organizada. Y esto nos va a posibilitar un aspecto muy importante de lo que significa la gobernabilidad de los que tienen la responsabilidad de conducir las organizaciones en el sector público. Y el aspecto interinstitucional, decíamos, muy importante, en lo que significa formulación y ejecución de las políticas de gobierno. Entonces, encontramos pues dos importantes funciones, la cual no nos será posible, ¿cierto?, completar el proceso si nosotros no establecemos la evaluación. Un aspecto muy olvidado en muchas organizaciones públicas. Y solamente nos dedicamos a evaluar, ¿cierto?, una parte de lo que significa la operatividad del plan, que es el presupuesto. Y ese presupuesto, su evaluación incluso es una evaluación que está en función a lo que significa la ejecución del presupuesto. Sin embargo, nos olvidamos de establecer toda la evaluación a lo que es el proceso de planeamiento. Fundamentalmente, lo que significa la contrastación de los objetivos establecidos en el plan y de lo ejecutado en la parte de la ejecución y el control de estas políticas que implementamos a efectos de poder lograr los objetivos. Entonces, la evaluación es un aspecto muy importante que nos va a permitir mejorar la planificación, mejorar el diseño y ejecución de políticas y programas para obtener los resultados previamente establecidos en los objetivos. Asimismo, nos permite un control de la gestión, incluso estas evaluaciones son las que van generando, ¿cierto?, el aspecto del conocimiento profundo, experimental, que significa, ¿cierto?, asimilar los errores que hemos cometido a efectos de poder corregir, ¿cierto?, y no volver a cometer estos errores, lo cual es muy frecuente en el sector público, más aún cuando se cambia de gobierno. Y el otro aspecto importante es la rendición de cuentas. O sea, no podemos nosotros hacer una buena evaluación si no concluimos esta con lo que va a significar la transparencia en la ejecución
de los recursos establecidos en el presupuesto general. Bueno, pues estas funciones, ¿cierto?, marcan la diferencia de lo que significa, ¿cierto?, esos modelos tradicionales de planificación, y hoy encontramos pues un modelo que permite mejorar la gestión pública en lo que significa el desarrollo y la ejecución de los planes. No podemos nosotros pasar a un punto ya a lo que significa las técnicas para efectos de poder implantar el proceso de planeamiento en las organizaciones públicas, sino hablamos también de los requerimientos básicos que necesita todo proceso de planificación para que éste se concluya de una manera dinámica, exitosamente. Y hablamos en primer lugar de 3 requisitos indispensables para el éxito del planeamiento estratégico. Estos requisitos que hemos podido determinar es producto de la experiencia que hemos tenido a lo largo de la aplicación del proceso en la planificación del sector público. Y no lo podemos encontrar más que aquellos interesados en continuar brindando conocimientos nuevos en el proceso de planificación. Si podemos evaluar el relativo éxito que tuvo nuestro primer sistema implantado en el año 62 con el presidente Fernando Belaúnde Terry, ¿cierto? Pasó por diferentes etapas, diferentes altibajos, en la que el presidente que asume el gobierno en la década del 90, ¿cierto?, después del gobierno de Alan García, fue don Alberto Fujimori, y el cual, pues, haciendo una evaluación, consideró, a su modo de ver, seguramente con sus asesores, que el sistema existente no le era útil, por cuanto tenía una serie de errores. Y eso significó que prácticamente eliminara la planificación en el sector público y la distribuyó, vamos a decir así, en lo que fue el Ministerio de Economía y Finanzas, la planificación económica y la planificación social por el lado de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, esta situación nos dejó en desventaja en función a las herramientas de desarrollo que aplicaban los países latinoamericanos que comenzaron con nosotros el sistema de la planificación en el sector público. Chile, Argentina, Colombia, Brasil, ¿cierto?, e incluso Bolivia, continuaron con sus procesos y hoy tienen un nivel de jerarquía y que tienen un asiento en el Consejo de Ministros con voz y voto, vamos a decir así, y está en iguales condiciones en jerarquía con el resto de ministerios. Eso fue uno de los grandes errores que tuvo nuestro sistema hasta antes de la eliminación de este sistema, y que generó pues que nos saquen ventaja en un desarrollo ordenado todos aquellos países que circundan nuestra actividad, ¿cierto? Como, repito, Argentina, Chile, Colombia, ¿no?, y otros países centroamericanos que le han dado el nivel necesario para que esto sea una política de desarrollo importantísimo a efectos de garantizar el buen uso de los recursos. No solamente este buen uso, sino lo que significa el impacto en el desarrollo económico y social del país. Entonces, un primer elemento que encontramos
de error en el sistema fue que no existió un debido apoyo político por parte de los que gobernaban el país, por parte de los funcionarios del sector público, vale decir ministros, directores, ¿no? E incluso autoridades del gobierno regional y del gobierno local. Entonces, había un consentimiento político desde el mismo momento que aceptaban elaborar planes de desarrollo. Sin embargo, estos planes de desarrollo sirvieron simple y llanamente para caer en las bibliotecas de los ministerios o como simple justificación para solicitar de alguna manera recursos en algunos proyectos que, dígase de paso, también eran proyectos mal dimensionados, proyectos que no estaban atendiendo las demandas de la población y más bien eran proyectos que significaba empoderar a los gobernantes ofreciendo a ellos lo que probablemente quería la población. Entonces, esto ya era una situación que generó pues que por un lado iba la planificación y por otro lado iba el presupuesto público, ¿cierto? En esta época de implantación del proceso, ¿cierto? Uno de los grandes deficiencias que tuvimos fue la no capacitación, la no generar conciencia planificadora en los funcionarios del Estado, ¿cierto? Ellos tenían una frase, los ministros tenían una frase, más aún el ministro de Economía, en ese tiempo, antes de que asumiera Velasco, el gobierno se llamó de Hacienda Pública, y ahí se denominó Ministerio de Economía y Finanzas. Este ministerio acostumbraba a decir que todo lo que el INP hacía, es decir, todo lo que planificaba el INP, ellos lo desplanificaban, ¿cierto? Esto era pues una clara situación en la cual pues generó, ¿cierto?, que no tuviéramos realmente una herramienta eficaz a efectos de poder lograr un desarrollo más equilibrado, más sustentable. Por otro lado, ante esta situación, a estos funcionarios más les interesaba el corto plazo que el largo plazo. Y esto generaba que solamente se interesaran en algunas estadísticas que les sirviera para solucionar el día a día de su problema. O sea, no había una creación de un sistema de información, ¿no? Y que también era otra de las grandes deficiencias para el proceso de planificación. No podemos planificar si no tenemos una información oportuna y eficiente, transparente, que nos permita pues generar a partir de ella conocimiento a efectos de poder aplicarlos, ¿cierto?, en las diferentes problemáticas que afrontamos en el día a día, ¿cierto? Y esto también originó que no tuviéramos una cultura planificadora, ¿no? O sea, una cultura, una conciencia de planificación que formara parte de la cultura organizacional. No olvidemos que la cultura organizacional es un aspecto básico también dentro de lo que significa la ejecución de los planes de desarrollo. En administración conocemos mucho lo que es la cultura organizacional, que no es lo mismo que la cultura individual o la cultura personal, ¿cierto? Esta cultura organizacional se va creando, se va estableciendo valores, ¿no? Y que
significa una de las grandes fortalezas en el desarrollo de la organización. Entonces, resumiendo, pues, observamos que no va a funcionar bien un sistema de planeamiento si no tenemos consentimiento político y apoyo incondicional del sistema. De acuerdo a esta identificación de errores, debilidades que podríamos establecer, el apoyo que debe tener la planificación se centra fundamentalmente en que las autoridades, los responsables de conducir las instituciones públicas, ¿cierto?, efectúen su gestión en función de los planes. Es decir, debemos mirar siempre los objetivos institucionales y no aquellos objetivos individuales que pueden que sean de buena intención, pero que no significa el consenso que se ha establecido en un trabajo arduamente para identificar la problemática y establecer la solución correspondiente en favor de la sociedad fundamentalmente. Entonces aquí el apoyo radica en que las autoridades, los responsables de la gestión pública, ¿cierto?, se acostumbren a gestionar sus actividades en función de los planes establecidos por ellos mismos. El otro aspecto, el sistema de información. A Dios gracias, hoy, en los actuales momentos, con el avance de la tecnología de la información, es posible acortar esa brecha del conocimiento que tanto nos dificultaba, ¿cierto?, afrontar la solución de los problemas. Hoy estamos en la cresta del conocimiento y eso obliga a que los países, fundamentalmente el sector público, ¿cierto?, tenga un sistema de información óptimo a efectos de poder estar totalmente actualizado y generar un conocimiento nuevo en lo que significa fundamentalmente en el planteamiento de las estrategias que hacen posible el logro de los objetivos. No podemos tener en los actuales momentos, no podemos quedarnos atrás si contamos, ¿no?, con grandes tecnologías de la información que no son tan, vamos a decir así, caras para poder implementarlas, ¿cierto? Y tener a la mano, ¿cierto?, la actualización que siempre buscamos en los diagnósticos para poder determinar la problemática existente. Entonces, el sistema de información nos genera conocimiento, ¿cierto? Ustedes, como profesionales, saben muy bien que la única forma de generar conocimiento es a través de la observación analítica y a través de la información. No hay otros dos aspectos en los que no podamos nosotros establecer conocimiento para poder realizar ciertos planteamientos posibles de realizar. Entonces, como hay una máxima que decimos, conocer para hacer. Entonces, nosotros no podemos hacer las cosas mientras no tengamos el conocimiento pleno de lo que estamos asimilando, ¿cierto? Entonces, este es el error de muchos profesionales que asumen responsabilidades sin siquiera estar capacitados en el conocimiento de las funciones que van a realizar, ¿cierto? Entonces, mientras nosotros no estemos constantemente en la búsqueda de la información, es probable que nos vayamos relegando como profesionales y caemos en la mediocridad o
caemos en la obsolescencia, que es muy grave para un profesional. Y el aspecto tercero de la conciencia planificadora, importantísimo, porque debemos ir, ¿no?, capacitando, debemos ir implementando mejor las áreas de planificación, y partimos de ahí. Debemos ir tecnificando a los equipos de profesionales que van día a día introduciéndose en la actividad que desarrollan las instituciones públicas. Entonces aquí parece ser que los gestores a veces se olvidan que un rol importante de ellos es la planificación, ¿no? Planificar, organizar, ¿cierto? Dirigir y evaluar. Entonces, ¿cómo puedo yo dirigir? ¿Cómo puedo yo organizar si no tengo conocimientos de planificación? ¿Cierto? Lógicamente que algunos planificarán en una mayor proporción y otros ejecutarán en otra proporción. Entonces, este aspecto es un aspecto, vamos a decir, inherente a todo aquel que incursiona en la especialidad de planificación. Muy bien. Estaba coordinando con el coordinador del diplomado y les puedo decir que me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? O también plantear sus preguntas, sus observaciones, ¿cierto? No solamente el tema que estamos hablando, sino de lo que hemos hablado, porque todo esto es secuencial. Todo este aspecto de la conceptualización de la planificación es secuencial. Como último punto de esta primera parte, tenemos la organización para la planificación estratégica, lo que nosotros le denominamos el plan para planear. Es decir, como una recomendación importante para todos los que incursionan en el proceso de planificación, debemos nosotros entender bien que si no nos organizamos al inicio de un proceso de planeamiento, no vamos a poder tener éxito si solamente esto se lo dejamos a la oficina de planificación. Esa es la mala concepción que tenemos en el sector público, que la oficina de planificación que conduce la función planificadora debe elaborar los planes, ¿cierto? Y debe a partir de ahí plantear todo lo que significa las directivas necesarias para poder enfocar, ¿no?, la forma de cómo debemos iniciar los planes, la elaboración de los planes, ¿cierto? De acuerdo a lo que significa la temporalidad de lo mismo, es decir, un plan de largo plazo, un plan de corto plazo o un plan de mediano plazo, ¿cierto? Entonces, claramente observamos que existe una labor previa antes de la implantación del proceso o la continuidad del proceso. Hablamos de implantar cuando encontramos una institución donde no tiene como guía, digamos, en la gestión, los planes o el proceso mismo, ¿no? Por cuanto esta mala concepción de las oficinas de planificación, esto fue también uno de los grandes errores, ¿no?, el pasado en cuanto al sistema de planificación, y que teníamos que, o que tenemos incluso hasta ahora. Si uno va a cualquier institución pública, especialmente
en lo que significa los gobiernos locales o los gobiernos regionales, ¿cierto? La mayor actividad de la función planificadora está centrada en los presupuestos, ¿cierto? E incluso la oficina de planificación tiene una gran responsabilidad en lo que se llama la certificación presupuestal. Pero esta certificación presupuestal debe darse en función de los objetivos que tenemos, ¿cierto? Pero no, el del presupuesto muchas veces se cierra en la directiva de ejecución presupuestal, ¿no? Cuidando de cómo ejecutar bien la asignación de los recursos o la programación de los recursos, olvidándose que el presupuesto obedece a las políticas que se ha establecido en el plan de desarrollo de la institución. Entonces, este aspecto lo veremos a continuación. Y estoy leyendo aquí una pregunta o una participación en la cual me dice: me gustaría me confirme si los 3 requisitos para la planificación de procesos son sistemas de información, capacitación y mejorar la planificación y la organización de la planificación. No. Sí lo tenemos en el contenido de la, vamos a decir, de la estructura de estos requerimientos, ¿cierto? Que es el aspecto previo para poder tener confianza en poder elaborar los planes, ¿cierto? Observar o coordinar con los mismos órganos de gobierno, ¿cierto? ¿Qué es lo que conceptúa? Vamos a decir, si yo estoy trabajando, tomemos el gobierno regional, que es donde mayormente encontramos puestos de trabajo, ¿cierto? Y en los gobiernos locales, ¿cierto? Entonces, quien conduce el gobierno regional, su nivel de funcionario y su denominación de la jerarquía que tiene es de gobernador regional, que es el responsable de conducir, ¿cierto?, los destinos de la región. Esto seguramente lo vamos a tocar más adelante. Entonces, el gobernador regional, ¿cierto?, es el responsable de la política de desarrollo económico y social de la región. Estamos hablando de la región como un gobierno, ¿no? Un gobierno subregional que nos permite a nosotros desconcentrar algunas responsabilidades del gobierno nacional. Entonces, como responsable de ello, él tiene un ente técnico que, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a lo que ya se ha establecido a nivel nacional en cuanto a los aspectos de la planificación y presupuesto, normas establecidas ahora por el Cineplan, entonces le dice al profesional de la planificación, al que ejerce la función planificadora, le dice: vamos a hacer el plan de desarrollo de la región. Este plan de desarrollo de la región es un plan de largo plazo. Entonces, el funcionario que está coordinando con el gobierno regional, con el gobernador regional, perdón, ¿cierto?, tiene que establecer cierta coordinación en lo que es vamos a decir, el cumplimiento de esta función planificadora, que hoy es una exigencia y está como gran función del Estado, la función planificadora. Entonces, ¿cuál es su concepción del presidente regional? ¿Cierto?
y si más o menos el gobernador regional, ¿cierto? Sí muestra su deseo de trabajar de manera planificada, ¿cierto? Lógicamente que esto lo vamos a poder evaluar con la primera evaluación que hagamos de este plan de desarrollo que hacemos, ¿cierto? Y a eso se refiere este requerimiento: consentimiento político y apoyo incondicional al sistema que está utilizando, ¿cierto? En este caso, el gobierno regional. El gobierno regional viene a ser un subgobierno nacional. Son tres niveles de gobierno: gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Entonces, a estos niveles de gobierno hay una exigencia de que se trabaje planificadamente, ¿cierto? Entonces, el gobernador regional o el alcalde o los ministros o la presidencia del Consejo de Ministros, ¿cierto? Muestran y ya lo están mostrando desde el mismo momento que hay una norma, ¿cierto? Para la elaboración de los planes, ¿cierto? El apoyo está en el momento que se ejecutan los planes. Si yo quiero trabajar en función de un objetivo, pero de pronto viene el, el de mayor jerarquía, viene y me dice: señor, deje eso de lado y reorientemos esos recursos a otro objetivo. ¿Qué está significando eso? Que me está quitando todo el apoyo de lo que yo tenía para lograr un objetivo preestablecido en el plan, y otro que probablemente por alguna emergencia o por algún requerimiento que le hacen por presión, cambia la situación. Ya eso, actuar así, y si esta actuación es continuada en el año, vamos a decir, eso está significando que el gobernador o el alcalde o el presidente de la República o el ministro no está apoyando el sistema de planificación. Ahora, para hacer o para implementar el proceso de planificación, como lo dijimos en la clase pasada, se inicia con el diagnóstico. ¿El diagnóstico qué significa? Significa determinar cuál es la situación actual, ¿no?, que tenemos. Si esa situación actual que evaluamos es la que esperamos o la que esperábamos, o es una situación no deseada porque hay muchos problemas. Pero eso lo vamos a lograr. Determinar si contamos con información histórica, ¿cierto? Entonces, si la organización, la institución pública se ha preocupado por esto, entonces hay ya un área, el área de estadística, ¿cierto?, que es el área que conduce el sistema de información. Y las estadísticas tienen que estar totalmente actualizadas, ¿cierto?, porque no podemos confiarnos en proyecciones, ¿cierto? Entonces, en este sentido, cuando se habla de sistema de información es porque el ente técnico del sistema de planificación es el área de estadística de las instituciones. Y es ahí donde exigimos una información totalmente actualizada, una información histórica que nos permita determinar posteriormente cuáles son las causas o las potencialidades que tiene el área de estudio o el sector en el que estamos analizando. Sí, estoy respondiendo.
Cierra pantalla. No, señorita, retiró por acá. Estoy sudando. No, el ventilador. Su voz es muy bajita y no se escucha como ya, ahí está correcto. Ya. Entonces, el de capacitar y mejorar la planificación ya es un aspecto que se debe dar continuadamente y establecer en los reglamentos de organización y funciones. Establecer esta es una actividad, una tarea, una función que debe ser una función y las funciones son permanentes, que generen una actividad permanente y el aspecto de la capacitación o el otro aspecto relacionado con la especialización, ¿cierto? Es muy importante, no solamente en el área de planificación, sino también en otras áreas que utiliza el sector público a través de los sistemas administrativos, ¿cierto? Lo importante es que esta conciencia planificadora es un poco la exigencia que debe partir a través de el ente político, el ente de gobierno, ¿cierto? Entonces, si el ente de gobierno, vamos a decir, no nos da el ejemplo, ¿cierto? Quiere decir que los demás no van a asimilar esto y normalmente, ustedes saben muy bien en administración, que el estilo de dirección muchas veces lo comienza a asimilar el funcionario, el trabajador, en función de cómo actúa el director de la empresa, el gerente de la empresa, en este caso, el gobierno o el gobernador regional o el alcalde. Entonces, esa es una manera de no crear un aspecto importante, vamos a decir, un valor en la cultura organizacional, ¿cierto? Siempre los trabajadores tratan de imitar al órgano de gobierno. Entonces, este es el aspecto, repito, de los requerimientos básicos de la planificación. Hay otros aspectos que en el correr de la ejecución ya del proceso vamos determinándolos y vamos teniéndolos en cuenta a efectos de poder eliminar todas las trabas que podemos tener en la formulación del diagnóstico inicialmente. Entonces, esto es en cuanto a esa observación que nos está haciendo la alumna Lilian Rosales. Bien, entonces retomando la organización para la planificación, ¿cierto? Aquí, antes de iniciar con el proceso de planificación, es importante que el sistema, el área de planificación, ¿cierto? En la práctica, comience a resolver, previo a lo que va a significar cómo organizar el proceso, comience a resolver una serie de interrogantes importantes. Por ejemplo, ¿cuánto compromiso existe con el sistema? Hablábamos como un primer requerimiento, el consentimiento político y el apoyo pleno al sistema. Cómo involucrar a los interesados, cómo ir generando conciencia planificadora en los interesados del proceso. ¿Cuánto tiempo emplear en el diseño del plan? No podemos estar pasándonos el tiempo haciendo planes y no ejecutándolos. ¿Qué información se necesita? ¿Quién se responsabiliza de la formulación, ejecución y evaluación del plan?
¿cierto? Evidentemente, es el área de planificación quien va a tener la responsabilidad de elaborar los planes. Entonces, este aspecto es importante y, como decíamos anteriormente, aquel que está preparado, aquel que ha buscado su especialización en la planificación, ¿cierto? Todos estos aspectos que venimos mencionando del inicio, ya este profesional tiene pleno conocimiento, debería tener pleno conocimiento de eso. Debería tener, y para ello, ¿cierto? Es el responsable de esta función, consecuentemente, de él depende, ¿cierto? Básicamente, la elaboración de los planes, ¿cierto? Y de qué manera este plan, ¿cierto? Va a servir como un documento orientador, como un documento que racionalice el uso de los recursos, ¿cierto? Y de esa manera, ¿de qué manera el plan está orientado a generar crecimiento y desarrollo económico? Porque estamos en el sector público y responsable de los gobiernos subnacionales que existen en nuestra legislación vigente. Entonces, con estas premisas, él sabe que hay una serie de metodologías para poder iniciar un proceso. Aquí estamos mencionando 4 de las que más se han utilizado, algunas ya no se utilizan, pero sin embargo en el sector privado, en el sector económico, en el sector empresarial, sí vemos que estos tipos de enfoque sí todavía se siguen aplicando. Un primer enfoque es el enfoque llamado el enfoque descendiente. Este enfoque descendente consiste en que la planificación en una organización centralizada se lleva a cabo en el nivel más alto de la organización. ¿En qué consiste ello? Aquí consiste que la oficina de planificación elabora, ¿cierto? Cada inicio de un proceso de largo plazo o de los procesos de mediano o largo plazo, previamente elabora una directiva donde establece todos los lineamientos necesarios para realizar el diagnóstico y la formulación del plan, ¿cierto? Y lo que hace es establecer las metodologías, los esquemas metodológicos, tanto del diagnóstico como del plan, ¿cierto? Es la idea de que se trata de no generar, ¿cierto?, en los responsables de ejecutar las funciones de la institución, no generar alguna duda, alguna situación de desconfianza, y además de ello exigirle, en cierto modo, de lo que es la política de desarrollo de la organización. ¿Listo? Entonces, esta directiva se establecen los plazos para poder realizar los diagnósticos de las diferentes dependencias de los órganos fundamentalmente los órganos que llevan a cabo los objetivos de la institución, que son los órganos de línea. Ellos son los que van a hacer su diagnóstico y posteriormente la formulación del plan. ¿Cuál es el procedimiento aquí? Se establece un cronograma de actividades en el cual, ¿cierto?, se le da un tiempo para el diagnóstico, para que este diagnóstico sea remitido en un tiempo determinado al ente planificador,
que es el área de planificación, ¿cierto? Y este planificador lo que hace es integrar todos estos diagnósticos que han establecido los diferentes órganos estructurales de la institución. Trata de evaluar ese trabajo y finalmente determina un diagnóstico integral de la institución. Ese diagnóstico lo tiene ya establecido. Mientras tanto, está trabajando, los demás órganos estructurales están trabajando la formulación del plan en función de sus diagnósticos. Por supuesto, hemos dicho que esta directiva tiene grandes lineamientos de política de la institución, de la política de gobierno, evidentemente. Entonces, finalmente recaba los diferentes planes y nuevamente hace una integración y con el diagnóstico ya establecido y con la evaluación de estos planes y de la formulación del plan institucional, ¿cierto? Se envía este plan al órgano de gobierno para que el órgano de gobierno apruebe el plan, ya sea el plan de desarrollo, que es de largo plazo, o los planes de mediano y corto plazo. Y después viene ya el aspecto de la ejecución y todo eso. El otro enfoque es el enfoque ascendente, en el cual un poco le da mayor confianza y mayor libertad para que los funcionarios responsables de los órganos estructurales elaboren su diagnóstico y sus planes. Entonces, aquí lo que hace es elaborar la directiva y les deja libertad para que ellos elaboren su diagnóstico y sus correspondientes planes. Entonces, ya no les pone un marco restrictivo como es el esquema metodológico, sino que conforme van haciendo su diagnóstico, ellos van estableciendo su estructura del diagnóstico. Esto significa pues que para utilizar este enfoque se entiende que los responsables de las diferentes órganos estructurales de la institución han recibido previamente una capacitación de cómo se va a conducir el proceso. Entonces aquí la planificación, si el enfoque ascendente era de abajo hacia, de arriba hacia abajo, hoy en el enfoque ascendente es de abajo hacia arriba, que es un poco más confiable, lo que demuestra cada funcionario en lo que significa el diagnóstico y su plan formulado. El enfoque mixto es una mezcla de ambos enfoques que hemos visto anteriormente. Es decir, se saca o se tiene en cuenta lo más relevante del enfoque y se establece pues también una directiva en el cual se trabaja ya, ¿no?, con cada uno de los órganos que conforman la estructura de la organización. Es decir, se hace un programa de trabajo del ente planificador con cada uno de los órganos estructurales. Este es el enfoque mixto. Este enfoque dio mayores resultados en cuanto a eficiencia y eficacia del plan. Y lo que trabajado y con el aporte de otras investigaciones, se determinó, y que es el que actualmente se aplica incluso a aquellos que recién implementan su proceso de planeamiento o las empresas nuevas que salen, es el enfoque de la planificación en equipo, que le llaman, en el sector público le llamamos la planificación participativa.
y que es producto de un trabajo que se aplicó en Brasil, no como planificación, sino como el presupuesto participativo, ¿no? Alguien de los investigadores que trabajaban con las áreas de planificación, ¿cierto?, determinaron de que no era posible, ¿cierto?, entender y atender las diferentes demandas de la población porque no se conocía muy bien cuál era la gravedad de los problemas, cuál era la gravedad de las necesidades que requería la población. Y entonces se observó que a través del presupuesto podía hacerse una distribución más equitativa y se convocó a la sociedad civil organizada, ¿cierto?, para que participen en la programación presupuestaria, en la formulación del presupuesto del sector público. Y ahí es donde aparece el presupuesto participativo que se implantó acá en el año 2002, ¿no?, con el actual Contralor de la República. Este presupuesto y su trabajo más a largo plazo dio origen a que apareciera la planificación participativa, la planificación en equipo, y algo curioso en los países latinoamericanos, los países más pobres, digamos, de Latinoamérica, centroamericanos, perdón. Entonces, hoy tiene bastante uso la planificación participativa e incluso las metodologías que nos establece el Sistema Nacional de Planificación, CINEPLAN, a través del CEPLAN, ¿cierto? Ya nos establecen las directivas de planificación, ¿cierto? Y eso ya nos encajona, vamos a decir así, en una planificación del sector público más orientadora, más analítica, y donde se ha establecido una nueva, no una nueva, estas funciones son desde el mismo momento que apareció la planificación estratégica, que es el análisis prospectivo. Hoy, si ustedes revisan, tienen la oportunidad de entrar a la página web del CINEPLAN o a la página web del CEPLAN, y ahí van a encontrar pues toda una serie de bibliografías, si se quiere llamar así el término, y de incluso programación de capacitaciones para aquellos que están interesados, las instituciones públicas que pueden hacer uso de estas capacitaciones que otorga el CEPLAN, ¿no?, durante todo el año. Importantísimo tener en cuenta estas directivas si estamos incursionando en la especialización de la planificación. Y les digo esto porque, si bien es cierto, el diplomado es gestión pública, ya decíamos la clase pasada, no podemos hacer una gestión eficiente si detrás de ello no tenemos un plan establecido, ¿cierto? Y entonces, el gestor, ¿no?, o el que nos interesa también esta especialidad, aunque para esto no hay especialidad en la gestión, el gestor se hace. Es muy difícil, ¿no? Nosotros estudiamos administración y estudiamos cómo administrar los recursos. Pero esa administración nos lleva solamente a un control de lo que ya tenemos en el presente. Pero ya el gestor, el que realiza la gestión, tiene que ver que esos recursos tienen un destino y que ese destino es la creación del futuro que nosotros esperamos con las decisiones del presente. Entonces, y esas decisiones del presente están en el plan de desarrollo que elaboramos periódicamente. Entonces, esto consiste en convocar, ¿no?, en convocar a todos los representativos
de la organización, ¿no? Y cuando hablo de representativos, a todo nivel de los entes que conforman la organización. Es decir, aquí tenemos que tener en cuenta también a los grupos ocupacionales que en la organización tenemos nosotros, ¿cierto? Los más representativos en cada grupo ocupacional. Entonces, en el nivel profesional tenemos los funcionarios, tenemos los directores o tenemos los jefes de oficina o gerentes, ¿cierto? En el grupo técnico también tenemos los operativos, los que realizan las labores propiamente técnicas en la combinación y uso de los recursos. Y tenemos también el elemento auxiliar, ¿cierto? En algunas instituciones como el gobierno local, incluimos al grupo ocupacional obrero, ¿cierto? Y también sacamos de ahí, ¿cierto?, los más representativos. ¿Qué significan los representativos? Son aquellos que tienen experiencia en la organización y de alguna manera en sus grupos, en el grupo social de la institución, son los que mayormente conocen el funcionamiento de la organización. Entonces a ellos se les convoca, ¿no? Es decir, aquí se toma ese modelo que se determina en la planificación territorial, en la que para poder establecer y partir de un plan de desarrollo, tenemos que tener un plan de acondicionamiento territorial. El plan de acondicionamiento territorial es un plan madre, vamos a decir así. Y esto es una de las grandes deficiencias que también tiene, ¿no?, el país en general. La pregunta que nosotros hacemos cuando vamos a evaluar planes, cuando vamos a asesorar en la elaboración de los planes, lo primero que preguntamos es ¿cuál es el plan de acondicionamiento territorial que tiene el gobierno local de Piura? ¿Tienen o no tienen plan de acondicionamiento territorial? Algunos dicen sí. ¿Cuándo se elaboró ese plan de acondicionamiento territorial? En el año 2002. ¿Ustedes creen que con todos estos eventos históricos, hechos generados por los riesgos, fundamentalmente los riesgos de desastre, las condiciones son las mismas, tanto ambientales como de la misma sociedad? Evidentemente que no, pues. Entonces, ¿cómo podemos partir a elaborar un plan de desarrollo de largo plazo si no tenemos, ¿cierto?, el documento orientador de cuál es la verdadera situación económica y social que tiene el país, que tiene la región o que tiene el gobierno local, provincial o distrital? Entonces, el plan que tenemos al 2021, que se llama el Plan Bicentenario, partió en ese entonces del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional se determinó en junio del 2002 y también fue participativo. Ahí no fue un acuerdo nacional imperativo o impositivo por el órgano del gobierno solamente. Aquí participó toda la sociedad peruana en su conjunto. Es decir, políticos, gobernantes, sociedad civil, representantes de colegios profesionales, ¿cierto?, representantes de partidos políticos, todos ellos llegaron a establecer 31, 32 políticas de Estado, que son las que todavía siguen vigentes porque no se ha hecho una evaluación profunda. Hay muchos políticos, hay muchos gobernantes que ya están pidiendo que se actualice el Acuerdo Nacional aprobado en el año 2002. Imagínense, ha pasado 16 años. Y habrán algunas políticas de Estado que serán imposibles lograr
o que están a medio lograr, o algunas ni siquiera han sido tomadas en cuenta para las políticas de gobierno que actualmente rigen el desarrollo de la actividad económica y social en este periodo de gobierno. Pues bien, con esto creemos que terminamos con esta concepción que todo profesional o técnico que incursiona en la planificación debe tener como un conocimiento preestablecido a efectos de poder entrar a desarrollar o ejecutar el proceso de planeamiento, ya sea en una institución pública o en una institución privada. Espero preguntas sobre esta primera parte de todo lo que hemos hecho en estas dos sesiones, a efectos de despejar dudas que puedan tener en todo lo que hemos tocado. Es importante, yo entiendo, a mí me pasó lo mismo, allá cuando comencé en el plano de la planificación como especialidad, tuve la suerte de egresar de la universidad, ¿cierto? Por supuesto, casi con el título en la mano, y entré a trabajar en un organismo del Estado, que en ese tiempo se llamó, en el gobierno militar, se llamó el Organismo de Desarrollo del Complejo Ayohma. Y es ahí donde me inicia y se me siembra la semilla de mi conciencia planificadora, ¿cierto? Porque tuve muy buenos orientadores, vamos a decir, muy buenos profesores en la práctica de lo que era el proceso de planeamiento. Ahí, por supuesto, no utilizábamos mucho las herramientas que ahora se utilizan. Era más que todo una planificación tradicional, años 76, que tuvimos que elaborar el plan de desarrollo del complejo de Ayohma. Y con suerte siempre he estado en esta línea de la planificación y eso me ha permitido especializar y acreditarme como planificador en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque todos los que incursionamos en la planificación tenemos que especializarnos no solamente en planificación en sí, sino que la planificación abarca muchos temas. Temas como presupuesto, programación presupuestal. Temas como gestión. Temas como finanzas, ¿no? Y entonces tenemos que conocer lo básico de todo el equipo que nosotros convocamos, y para eso tenemos que conocer esto. Tenemos que conocer una planificación, un plan o un proceso de planificación no lo conduce uno solo. El proceso de planificación tiene que conducirlo un equipo que lo único que diferencia el equipo es el que va a liderar el equipo. Los demás están en las mismas condiciones, aún con el líder. Y entonces tenemos que saber lo básico de todos los temas que aborda la situación, problema de la organización, sea pública o sea privada, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa conocer cuáles son las funciones que desarrolla la institución y de dónde se derivan las funciones. Lo conocen muy bien los administradores. Las funciones se van a derivar de la naturaleza de creación del órgano institucional. Llámese empresa, llámese industria, llámese sector público, gobierno regional, ministerio, todo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de creación? Que hoy lo establecemos en los planes como la misión institucional. La misión institucional no es otra cosa que la naturaleza de creación. ¿Por qué y para qué ha sido creada la institución? ¿Cierto? En una institución privada, ¿cierto? Hay dos elementos que generan una institución, pero no son los únicos que hay que afinar. O sea, toda empresa privada
nace para producir y vender. Así de simple, ¿cierto? Pero sin embargo, su misión de producir y vender debe elaborarse de tal manera que oriente a todos los trabajadores hacia esa gran meta, a esa gran finalidad que tiene la organización que se ha creado. Entonces, esto significa conocer a fondo, ¿cierto?, el por qué y para qué ha sido creada la institución. Partimos de ahí. El planificador tiene que conocer eso. Y entonces las empresas que desarrollan sus grandes funciones más importantes están en sus objetivos institucionales. ¿Dónde están los objetivos institucionales? En los órganos de línea, ¿cierto? Hay un objetivo importante que es el apoyo a los procesos de producción, que es los sistemas administrativos, ¿cierto?, que también lo consideramos en la planificación. Pero estos sistemas establecidos ya tienen un orden, ya tienen sus normas, ¿cierto?, tienen sus principios, y lo que hace aquel que entra a trabajar en finanzas, a trabajar en abastecimiento, a trabajar en mantenimiento, a trabajar en personal, ¿cierto?, observar lo que nos dice el sistema y orientarlo en función a los objetivos que, por eso son entes de apoyo. Apoyo a la función principal que realiza la organización, ¿cierto? La función principal, ¿dónde está? En la misión de la empresa. Ahí está la función principal. Entonces, como recién, ¿cierto?, vamos a decir, estudiante de planificación, tenemos que ir asimilando todos estos aspectos. Que a veces, cuando entramos a trabajar y vamos a trabajar en planificación, nos olvidamos. No los tenemos bien presentes, pero hasta una leída, ¿cierto? Y recapacitamos y vamos mejorando nuestra participación ya en la práctica de la planificación. A ver, tenemos otra inquietud. Dice, ahí hablamos desde el inicio, misión, visión, objetivo, estrategias y valores. Bueno, en conclusión de lo que estamos en esta primera conceptualización, es el marco referencial y teórico que nosotros debemos tener en cuenta para iniciar el proceso, ¿cierto? Cuando se habla de misión, visión, objetivo y estrategia, este es lo que se conoce como el esquema metodológico de un plan de desarrollo. Y entonces, estamos en la segunda fase del proceso de planeamiento, que es la formulación del plan. ¿Cuál es la primera fase de planeamiento? Es el diagnóstico estratégico. Entonces, no podemos entrar a elaborar un plan si no hemos realizado nuestro diagnóstico. Diagnóstico, en el caso de la institución pública, que se llama el diagnóstico institucional, ¿no? Bueno, más adelante voy a aclarar un aspecto que incluso a ciertos planificadores que están en la práctica se confunde, ¿no? Y eso lo vemos ya cuando entremos al diagnóstico. Muy bien, entonces aclarando, hablaremos de la visión, de la visión, objetivo y estrategias en la formulación del plan. Los valores es muy importante evaluarlos en lo que es el diagnóstico estratégico. En el diagnóstico estratégico hay un punto que incluso en la directiva del CEPLAN lo obvia, pero no olvidemos que estas directivas son los requerimientos mínimos que nosotros debemos observar
en la elaboración de los diagnósticos y los planes, ¿no? Es decir, no están al pie de la letra. Bueno, están al pie de la letra estos requerimientos mínimos, pero eso no quiere decir que nosotros podamos ampliar y mejorar, ¿cierto?, el entendimiento de lo que se quiere hacer en el diagnóstico y lo que se quiere hacer en el, ¿cierto? Eso lo vemos más adelante. Pero los valores forman parte de la visión de la empresa, ¿cierto? Se acostumbra en algunos planes, en el caso del sector público se está acostumbrando a que se tenga como inherente a la formulación de la visión. Cuando hablamos de una cosa inherente, son cosas intangibles, son cosas que ya tenemos preconcebido para, por ejemplo, elaborar los objetivos, ¿cierto? Y esas conocimientos inherentes son conocimientos que nos permiten sostener lo que nosotros concretamente determinamos en la elección de las políticas de gobierno o las políticas públicas que estamos haciendo. En el caso del sector privado, son aspectos que tenemos en cuenta para la elaboración de las estrategias de la institución privada en la cual estamos desarrollando nuestra función. Bien, este aspecto lo podemos pasar, este es un módulo, lo que no es planificación. La planificación no es la proyección que nosotros a veces hacemos, ¿cierto? Cuando ya estamos hablando de un análisis prospectivo, eso sí es el soporte de una planificación, ¿cierto? Estamos hablando de cómo diseñar el futuro. La proyección no nos diseña el futuro. La proyección nos establece una tendencia de cómo sería la situación si nosotros no actuamos. Y esto es un aspecto ya también que hablábamos en la filosofía de la planificación, en la cual que el planificador no debe ser un planificador determinístico, ¿cierto? Es decir, habemos profesionales que somos deterministas y creemos que los hechos del pasado nos van a condicionar los hechos del futuro y lo único que hacemos es actuar cuando la situación se presente. Y eso no es planificación, ¿cierto? Hemos dicho que planificar es determinar cómo crear nuestro futuro a partir de una situación, ¿cierto?, presente, que nos establece cierta problemática y nosotros queremos establecer medidas que nos lleven, medidas que se tomen ahora. Entonces, las medidas que nosotros ahora tomamos son las que van a diseñar nuestro futuro deseado, ¿cierto? Entonces, decimos a efectos de poder entender que las decisiones del pasado, ¿cierto?, genera la situación del presente. Y las decisiones del presente van a generar la situación futura que nosotros deseamos, ¿cierto? Entonces, hay unos investigadores o tratadistas de la planificación que definen así, en una línea, qué cosa es la planificación. Y dice, la planificación es el futuro de las decisiones actuales. Un concepto muy profundo, muy simple, pero muy profundo, ¿cierto? Cuando decimos futuro de las decisiones actuales, ¿qué estamos diciendo? Que debemos, ¿cierto?, tomar las decisiones en el momento que hemos determinado, ¿cierto?, la solución del problema, ¿cierto? No, si nosotros determinamos la solución del problema, pero no tomamos ninguna decisión y esperamos que esa solución se aplique cuando el hecho se dé, pues eso es una improvisación
en que hemos caído muchos años y hoy tratamos de corregir. El aspecto prospectivo nos conduce a dos cosas, a la provisión y a la coherencia. La previsión y la coherencia, ¿cierto? La coherencia es parte ya de lo que debe asumir el presidente, el ministro, el gobernador regional, el alcalde provincial, el alcalde distrital, que son las instituciones públicas o las empresas públicas del Estado, ¿cierto? Tenemos que aprender, ¿cierto?, a trabajar con las decisiones que hemos tomado ya y están establecidas en el plan. Bien, no sé si queda claro ante esta observación que se me hace. Espero más. Muy bien. Antes de entrar al proceso, veamos cómo está establecido el sistema de planificación en el sector público, ¿no? Siempre, a propósito de esta observación que me hacen, los objetivos, la visión, la misión, los objetivos y estrategias, ¿cierto? Por ejemplo, la visión se define como la gran megameta que uno quiere llegar en un horizonte determinado, que nosotros le estamos llamando ese horizonte de largo plazo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la visión de futuro? Entonces, aquí llegamos al 2000, al año 2000, y como quiera que había desaparecido prácticamente el sistema de planificación como sistema, la función planificadora como sistema había desaparecido. Entonces, cuando se quiso retomar, ¿cierto?, la visión de futuro, en el último año de gobierno del presidente Fujimori, se contrató a una ONG, Agenda Perú, dirigida por un excelente profesional, ¿no?, Francisco Sagasti. Él hizo un trabajo más o menos de año y medio para tratar de determinar cuál sería la imagen objetivo al año 2020. Estábamos en el año 2000, ¿no? Y esta imagen objetivo se trabajó y se aprobó a través de un decreto legislativo o decreto supremo, si mal no recuerdo, de cuál era la imagen objetivo o cuál era la visión de futuro del Perú al 2020. Y por ejemplo, me acuerdo mucho en el caso del sector pesquero, él decía, en el 2020 tenemos que ser nuevamente los primeros productores de harina de pescado en el mundo. Y lo hacía con base porque lo habíamos sido por varios años, los primeros productores de harina de pescado. Y así estableció para los diferentes sectores, el sector salud, el sector educación, el sector trabajo. Pero se demoró mucho por efectos de estas crisis políticas que hubo de gobierno, ¿cierto? Y con el presidente que inicia recién su gobierno, el presidente Toledo, que se retomó los gobiernos democráticos, él tuvo el tino de convocar para aprovechar esa visión de futuro, convocar a todas las fuerzas vivas del país para elaborar el acuerdo nacional, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos estos dos puntos de partida en lo que significa los planes de desarrollo del país,
del país llamado Perú. Y les decía que vamos a aclarar una situación, ¿cierto? Que es muy importante. Y algunos no le entendemos. Son muchos los funcionarios, algunos los he tenido en el curso de maestría, que recién en el curso de maestría han sabido distinguir lo que es un plan de desarrollo del país y de lo que es un plan de desarrollo institucional. El plan de desarrollo del país, o plan de desarrollo regional, o plan de desarrollo local, ¿cierto? Es el plan que hoy se le conoce como el plan territorial. Es el plan que tiene que ver no solamente con el aspecto de recursos físicos, de ambiente, sino también de el bienestar de la población, cómo, ¿cierto?, ese entorno de la población, de la sociedad que le llamamos, puede, ¿cierto?, lograr generar un bienestar, mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Haciendo uso de los recursos que la sociedad, ¿no?, siendo la sociedad dueños de estos recursos, ¿cierto? ¿Quién representa a la sociedad? Es el Estado, ¿no? El Estado país, que le llaman. Y el Estado, ¿cierto?, tiene una gran responsabilidad de generar, ¿cierto?, dos funciones muy importantes. Una de ellas es promocionar la inversión privada, ¿cierto? Y la otra es dirigir la economía y los aspectos sociales del país. Dos grandes funciones del Estado, ¿cierto? La otra función, que no deja de ser importante, es la seguridad ciudadana y administración de justicia. Y una cuarta función, en la cual un poco el sector privado muchas veces le dice: muy bien, fortalece tu Estado, fortalece tu burocracia, pero no incursiones en la actividad económica del país, ¿cierto? Sin embargo, esta es una función que obliga al Estado determinarla, donde tiene que cumplir su participación en la actividad económica y social del país, ¿cierto? Ya sea como proveedor de los bienes públicos, como regulador de la actividad económica y social, ¿cierto?, y otros aspectos legales en el cual tiene que ver con la actividad económica y social del país. Entonces, cuando se planifica a nivel de Estado, a nivel de país, estamos haciendo una planificación, y por eso hoy encontramos una herramienta más efectiva que se llama la planificación participativa, ¿cierto? Ya no es una planificación tradicional donde a criterio de los gobernantes establecían la visión de futuro o la imagen objetivo que era el modelo de desarrollo que iba a tener el país, ¿cierto? Y entonces hoy, con esta situación participativa, se elaboró el Acuerdo Nacional, donde ya se estableció un ordenamiento mejor. Ya teníamos incluso varias reformas del Estado, reforma en el presupuesto, reformas en la administración pública, ¿cierto? Y esto vino a complementar, ¿cierto?, ese desarrollo sostenible que debemos establecer en nuestro país. Y debemos decir que el desarrollo no es un fin, el desarrollo es una herramienta, es un medio. ¿Un medio para qué? Un medio para lograr el bienestar general de la población, ¿cierto?, que es la que aspiran todas las sociedades en el mundo.
lograr su bienestar general, y eso conlleva lograr y mejorar su calidad de vida, ¿cierto? En un país desarrollado vamos poco a poco mejorando nuestra calidad de vida de la población. Entonces, el Acuerdo Nacional establece las políticas de Estado. Y cuando estamos partiendo de esta visión o de estas políticas de Estado, ¿cierto? Los entes participativos de la planificación regional o nacional o local, ¿cierto? Consolidan y concertan un plan para el país. ¿Qué significa ello? Que asumen un compromiso para que sus instituciones, ¿cierto?, elaboren sus planes en función de las políticas de Estado. Entonces, cuando salimos de haber elaborado el plan de desarrollo del país, regresamos a nuestra institución. En nuestra institución tenemos que elaborar el plan teniendo en cuenta estos lineamientos que nosotros mismos nos hemos comprometido a ejecutar. Y entonces, ahí está la gran diferencia del plan de desarrollo nacional, regional o local y del plan de desarrollo institucional, ¿cierto? Y entonces, si ustedes están observando este esquema, ¿cierto? Entonces, los programas de exposiciones, ¿cierto?, establecen que cada sector, ¿cierto?, que conforman los gobiernos, establezcan sus políticas de gobierno. Entonces, las políticas de gobierno, como decía anteriormente, las políticas de Estado ya las definimos, nosotros hemos sido responsables de ello, vayamos a nuestra institución a establecer las políticas de gobierno. Entonces, las políticas de gobierno, las políticas de Estado son políticas de largo plazo. Y las políticas de gobierno son políticas de mediano plazo que van a hacer posible el logro de las políticas de Estado, ¿cierto?, periodo a periodo. O es decir, sea gobierno que llegue a gobernar el Estado peruano, ¿cierto?, tendrá que establecer su marco de referencia como las políticas de Estado en la elaboración de sus políticas de gobierno, ¿cierto? Entonces, para ello hay otro que contribuye a la elaboración de los planes de desarrollo nacional, regional o local, que viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas nos establece a nosotros un documento que se puede llamar un diagnóstico, pero es un diagnóstico muy general. Es un diagnóstico que tiene que ver con las políticas de Estado, que tiene que ver con el desarrollo del país. Por ejemplo, nos dice cuál va a ser el tipo de cambio, ¿no?, de acuerdo a una evolución del tipo de cambio. Ellos hacen sus proyecciones y para ello nosotros debemos tener en cuenta, dependiendo de la institución que estemos trabajando, ¿cierto?, en nuestros objetivos y en nuestras políticas, cuál va a ser el impacto de esa, o qué medidas tomar para evitar un impacto negativo en estos hechos que podrían darse en el futuro. Entonces, ahí, teniendo en cuenta esto y haciendo nuestro propio diagnóstico específico, diagnóstico sectorial, ¿cierto?, basado en este diagnóstico multianual, pero en este marco multianual que emite todos los años, pero que tiene una vigencia de 2 años, son bianual o 3 años, el marco multianual. Entonces, partimos a elaborar nuestro diagnóstico. Ese diagnóstico
va a significar la formulación del plan, donde el plan establecerá las políticas sectoriales, ¿no? Y las políticas institucionales, ¿no? Entonces, aquí en el esquema tiene usted lo que le estábamos hablando inicialmente, el nivel territorial, que es el plan de desarrollo concertado, ya sea a nivel nacional, a nivel regional o nivel local. Estamos pasándonos de la hora y nos vamos a quedar ahí. Espero que les haya llegado el módulo, porque creo que se va a establecer una discusión para el día lunes con unas preguntas que vamos a hacer hasta donde hemos avanzado. Entonces, concluimos aquí esta segunda sesión y nos estamos viendo el día lunes a la misma hora, a las 8 de la noche. Muchas gracias. Dígame, siempre le mandamos el cuestionario. ¿Se lo puedo enviar mañana? Sí, sí. Porque voy a establecer una pregunta de acuerdo a lo que es una clase virtual. Sí. Para que los... Para el sábado subiré ese. Sí. Mañana le subimos ya la... Yo mañana se los envío por correo. Por el correo electrónico. Sí tengo. Ah, sí me tiene mi correo, ¿no? Sí, yo sí le tengo su correo. Entonces, Pero ¿y usted? correo.